Estimadas y estimados estudiantes, un gusto saludarles. El día de hoy vamos a revisar la clase referente al sujeto activo y pasivo y los regímenes tributarios en Ecuador. Como una breve introducción, tenemos que en el ámbito de la tributación es fundamental entender los roles de los diferentes actores en el tema de recaudación de impuestos. Entonces, nosotros aquí tenemos que tener bien identificado dos conceptos claves, que es el sujeto activo y que es el sujeto pasivo, y quiénes son cada uno de ellos. Estos términos nos van a ayudar a definir las responsabilidades, las obligaciones que tienen cada uno de ellos para el correcto y eficiente funcionamiento del sistema tributario. Entonces, al sujeto activo o el sujeto activo, según la Ley de Régimen Tributario Interno, es el Estado. Pero el Estado delega la administración, la recaudación y demás al Servicio de Rentas Internas, el SRI. Aquí está el enlace en el que usted puede obtener toda la información del Servicio de Rentas Internas con todas las reformas tributarias y demás información, instructivos, videos y todo lo referente a la información sobre los impuestos que usted como contribuyente tiene que cumplir. Ese vendría a ser el Estado, una sola parte, un solo actor que vendría a ser el Estado, representado por el Servicio de Rentas Internas. En los sujetos pasivos sí ya tenemos alguna variedad y tenemos que los sujetos son sujetos pasivos del impuesto a la renta, por ejemplo, todas aquellas personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en nuestro país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones que emite la ley, es decir, la Ley de Régimen Tributario Interno como tal. Los sujetos pasivos, también obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto de la renta en base a los resultados que arroje su información, es decir, referente a ingresos versus gastos o costos, la ganancia o la utilidad que les quede, sobre eso es lo que se pagan los impuestos. Entonces, básicamente los sujetos pasivos vienen a ser personas naturales que tengan una actividad económica o que brinden una actividad económica, personas jurídicas, es decir, empresas ya legalmente constituidas, las sucesiones indivisas, porque tienen la obligación de pagar impuestos, y las sociedades nacionales o extranjeras que estén o no estén domiciliadas en nuestro país. Como personas naturales, nosotros vamos a entender que son individuos que en su capacidad personal, por ejemplo, yo soy una persona natural, ¿sí? Tengo aperturado mi RUC y estoy sujeto ya al tema de obligaciones fiscales. Sucesiones indivisas, estos hacen referencia a los bienes y derechos que quedan tras el fallecimiento de una persona, y antes que se realice la partición o la distribución de esta herencia, pues se tiene que pagar tributos, se tiene que pagar impuestos. Sociedades nacionales o extranjeras, estamos hablando de entidades jurídicas creadas por una o más personas, es decir, por uno o más socios o accionistas, dependiendo de la naturaleza jurídica de la empresa. Pueden ser diversas, como sociedades anónimas, compañías limitadas, sociedades por acciones simplificadas, las SAS, por ejemplo. Cualquiera de ellas son sociedades nacionales o extranjeras. En el tema de las sociedades, cuando hablamos de sociedades nacionales, estamos hablando de aquellas que contribuyen o que están constituidas bajo las leyes ecuatorianas y domiciliadas en el país, es decir, que ejercen sus actividades aquí, en el país. Cuando hablamos de sociedades extranjeras domiciliadas, son aquellas constituidas fuera del Ecuador, pero que tienen su establecimiento en nuestro país, es decir, que realizan sus actividades económicas acá. Sin embargo, su constitución fue en otro país. Las sociedades extranjeras no domiciliadas son aquellas constituidas y administradas fuera del Ecuador, es decir, sin tener un establecimiento permanente en el país, sea de una sociedad extranjera domiciliada o una sociedad extranjera no domiciliada. Estas dos están sujetas al pago de impuestos sobre los ingresos que obtienen dentro del Ecuador, ¿sí? Todas las actividades dentro del Ecuador, todos los rubros, los ingresos que tengan referentes dentro
de las fronteras de nuestro país, eso se va a estar sujeto a pago de impuestos. ¿Qué son los contribuyentes? Los contribuyentes en Ecuador se les denomina tanto a las personas naturales como jurídicas, a las organizaciones que se dediquen a la prestación de actividades económicas lícitas, es decir, apegadas a la normativa, que estén o no estén obligadas a llevar o presentar contabilidad. Estos contribuyentes, gracias a su patrimonio, se encuentran en el deber de presentar y soportar el pago de sus obligaciones. Y usted viene a ser contribuyente cuando apertura su RUC, cuando usted le avisa al Servicio de Rentas Internas que va a realizar actividades económicas. Desde ese momento usted es un contribuyente y usted tiene que cumplir con las obligaciones que la Administración Tributaria, representada por el Servicio de Rentas Internas, le va a exigir. Entonces, usted va a ser una persona natural obligada a llevar contabilidad cuando su capital propio sea superior a $180,000, cuando sus ingresos brutos anuales sean superiores a $300,000 y cuando sus costos y gastos anuales sean superiores a $240,000. Ahí usted es obligado a llevar contabilidad. Eso quiere decir que tiene que contratar los servicios de un profesional contable que a usted le valide la información que esté registrando y sea responsable de las transacciones o de los resultados que se presenten en esa contabilidad. Para ser contribuyente, usted tiene que tener apertura de RUC. En el tema de los regímenes que están vigentes en nuestro país en la actualidad, es el RIMPE, tanto negocio popular como emprendedor. Sin embargo, es importante que usted conozca cuáles eran los regímenes que estuvieron antes y que a la vez usted en la página del Servicio de Rentas Internas todavía los encuentra, porque quizás algunos contribuyentes aún no realizan el pago, la declaración de esos impuestos, y usted sabe que así sea de manera tardía, usted tiene que cumplir con las obligaciones, pagar impuestos, pagar la mora, pagar los intereses por no haber cumplido en el tiempo establecido. Entonces, una vez que usted aperture RUC, antes teníamos el RICE, el régimen impositivo simplificado, y básicamente ahí estaba todo el tema de la informalidad o las transacciones o actividades comerciales que se manejaban más de manera informal. Se pagaba alrededor de unos $60 por el tema de tener aperturado el RUC. Usted daba notas de venta, eran físicas y demás. Luego se creó el RIM, el régimen impositivo de microempresas. Se pagaba el 2% sobre el total de sus ingresos. No se consideraban gastos, es decir, usted podía obtener pérdida, pero aún así usted tenía que pagar impuestos. Y el régimen general. Esos teníamos antes. Ahora nosotros tenemos el régimen para emprendedores y negocios populares, RIMPE, que se divide en negocio popular y en RIMPE emprendedor. Y el régimen general, que no ha habido ningún cambio con esto del régimen general, sino más bien en el tema de los negocios pequeños, en el tema de la informalidad, y los emprendedores que ya tienen ingresos un tanto considerables. Ya no tenemos el RICE, ya no tenemos el RIMPE impositivo para microempresas, ya únicamente tenemos lo que es el RIMPE negocio popular y el RIMPE emprendedor. Cuando hablamos de RIMPE para emprendedores y negocios populares, fue una de las novedades más importantes que se dio cuando se creó la Ley Orgánica para el Plan del Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Esta ley surgió en el 2021 para hacer frente a la crisis económica que atravesaba el país tras la pandemia del COVID-19. En base a lo anterior de los regímenes, aquí tenemos cómo puedo identificar si soy negocio popular, si soy emprendedor, si soy general. El RIMPE emprendedor es para negocios cuando sus montos estén de 0 a $20,000 anuales. Usted es un régimen negocio popular. RIMPE emprendedor cuando usted está desde los $20,000 hasta los $300,000 anuales, usted es un RIMPE emprendedor. Y régimen general, aquí tenemos todos los que son servicios profesionales, comisiones, arrendamientos, empresas legalmente constituidas. Todos estos vienen a ser parte del régimen general. Aquí les estoy hablando únicamente en montos, y de ahí hay las actividades
que están sujetas a cada uno de estos regímenes. Estos regímenes tributarios en Ecuador están diseñados para abordar las diversas necesidades y características de los contribuyentes. No es lo mismo un negocio pequeño a una empresa grande. Por lo tanto, hay tablas para cada uno de estos regímenes para el pago de sus impuestos, para el cálculo de sus impuestos. Generalmente se tiene que cumplir con quien gana más, paga más. La estructura tributaria del país reconoce la diversidad económica y la variedad de actividades que se desarrollan y ofrece estos diferentes regímenes para que cada contribuyente se vaya adaptando de acuerdo a sus necesidades. Para finalizar, la identificación y comprensión de los roles tanto del sujeto activo como el sujeto pasivo, recuerde que la ley le dice que el desconocimiento no le exime a usted de responsabilidad, por lo tanto toda la información está de manera pública y usted puede acceder a los diferentes canales y tener la información necesaria. A su vez también usted puede acudir a las ventanillas del Servicio de Rentas Internas y obtener información. Estos conceptos nos van a permitir delinear claramente quiénes tienen la obligación de pagar impuestos y quiénes están facultados para exigir su pago. El sujeto activo, recuerde, está representado por el Estado y el sujeto pasivo somos todos los contribuyentes obligados o no obligados a llevar contabilidad, personas naturales o personas jurídicas. Eso sería todo, estimados estudiantes, referente a esta clase de la asignatura Administración Tributaria.